Segunda parte del capítulo 12 del libro La alegría de vivir de Yongey Mingyur Rinpoche, trabajar con los pensamientos y las emociones. Segunda parte, página 232, un caso especial, los pensamientos desagradables. Cualquier pensamiento que surja, no trates de interrumpirlo. Noveno, Yalgwan Karmapa, Mahamudra, The Ocean of Definitive Meaning. Si eres nuevo en la meditación, te puede resultar bastante difícil observar con atención desnuda los pensamientos relacionados con experiencias desagradables, especialmente los que tienen que ver con emociones intensas como los celos, la ira, el miedo y la envidia. Estos pensamientos desagradables suelen ser tan intensos y persistentes que es muy fácil dejarse atrapar y llevar por ellos. No podría contar con los dedos de mis pies y manos la cantidad de personas que me han preguntado acerca de este problema, especialmente cuando se trata de pensamientos relacionados con discusiones que han tenido con alguien de su familia, del trabajo o de algún otro lugar que no pueden olvidar. Día tras día, su mente sigue volviendo a las ideas que tienen de lo que se dijo y se hizo, y se encuentran atrapados pensando en lo terriblemente mala que fue esa persona, en lo que podrían o deberían haber dicho entonces, o en lo que les gustaría hacer para vengarse. La mejor forma de trabajar con este tipo de pensamientos es dar un paso atrás y reposar la mente en chiné sin objeto durante 1 minuto y luego llevar la atención a cada pensamiento y a las ideas que giran a su alrededor, observando los unos y los otros directamente durante unos minutos. De la misma forma que observarías la forma o el color de un objeto visual. Alterna entre reposar la mente en meditación sin objeto y llevar la atención de vuelta a estos pensamientos. Cuando trabajas de esta forma con pensamientos negativos, pueden pasar 2 cosas. Y no te preocupes, porque ni la una ni la otra te harán crecer cuernos. Primero, cuando reposas en la presencia consciente, tu mente empieza a asentarse. Luego, empiezas a darte cuenta que tu atención a determinados pensamientos e historias es algo que va y viene, igual como ocurre cuando trabajas con objetos como formas, sonidos u otros soportes sensoriales. Cada vez que el pensamiento o historia desagradables se ven interrumpidos por otras cuestiones, como doblar la colada, hacer las compras o prepararte para una reunión, pierden algo de su dominio sobre tu mente. Empiezas a darte cuenta que no son tan sólidas ni tan poderosas como lo parecían al principio. Son más bien como una señal de ocupado en el teléfono, un poco irritante, pero nada que no podamos manejar. Cuando trabajas así con los pensamientos desagradables, dejan de ser obstáculos para convertirse en apoyos para tu estabilidad mental. Es algo así como añadir peso a las pesas con las que te ejercitas en el gimnasio. Estás desarrollando los músculos psicológicos que te permitirán afrontar y vencer cualquier nivel de tensión. Utilizar las emociones. No es necesario sentir que estamos completamente a merced de nuestras emociones.
Kalu Rinpoche, Gentle Whisper, editado por Elizabeth Zelanda. Puesto que las emociones suelen ser bastante intensas y duraderas, pueden ser aún más útiles que los pensamientos como soportes para la meditación. Mi padre y mis demás maestros me insistieron en que hay 3 categorías básicas de emociones positivas, negativas y neutras. Las emociones positivas como el amor, la compasión, la amistad y la lealtad fortalecen nuestra mente, hacen que confiemos más en nosotros mismos y nos hacen más capaces de ayudar a los que necesitan ayuda. Algunas traducciones de textos budistas describen estas emociones y de las acciones conectadas con ellas con las palabras virtuoso o virtud. Pero según he podido observar con las audiencias occidentales, parece que esta palabra evoca ciertas connotaciones moralistas. En realidad, no hay ninguna asociación moral o ética vinculada con estas acciones y emociones. Como me explicó un estudiante que conoce bien el significado de las palabras occidentales, la palabra virtud, cuando se usa como traducción del término tibetano gewa, tiene más que ver con el significado más arcaico de la palabra virtud, en el sentido de la capacidad o eficacia de un poder sanador. Las emociones negativas como el miedo, la ira, la tristeza, los celos, la pesadumbre o la envidia, que se suelen designar con la palabra no virtuoso o en tibetano migewa, son emociones que tienden a debilitar la mente o minar nuestra confianza y a incrementar el miedo. Finalmente, las emociones más o menos neutras son respuestas ambivalentes, como lo que podemos sentir frente a un lápiz, una hoja de papel o una grapadora. Por mucho que lo intentes, es difícil tener grandes sentimientos positivos o negativos con un lápiz. El método para utilizar las emociones como soporte en la meditación depende del tipo de emoción que experimentas. Si sientes una emoción positiva, de esas que te fortalecen la mente, te puedes centrar a la vez en la sensación y en el objeto de la emoción. Por ejemplo, si sientes amor por un niño, puedes reposar tu atención a la vez en el niño y en el amor que sientes por él. Si sientes compasión por alguien que sufre alguna dificultad, te puedes centrar a la vez en la persona que necesita ayuda y en tu sentimiento de compasión. De esta manera, el objeto de tu emoción se convierte en un apoyo para la emoción misma, a la vez que la emoción te ayuda a centrarte en el objeto que la inspira. Por lo contrario, fijar nuestra atención en el objeto de una emoción negativa más bien tiende a reforzar la imagen mental que tenemos de esa persona, cosa o situación como algo intrínsecamente malo. Por mucho que trates de cultivar la compasión, la confianza u otros sentimientos positivos, tu mente estará asociando de forma casi automática el objeto con la emoción negativa, pensando, uff, este es malo, tengo que luchar contra él, o lograr que se vaya, o salir corriendo. Una manera más constructiva de aproximarnos a las emociones negativas es
igual como hacíamos con los pensamientos negativos. Reposar simplemente nuestra atención en la emoción misma, pero no en su objeto. Observar la emoción sin analizarla intelectualmente. No trates de sostenerla, ni tampoco de bloquearla. Limítate a observarla. Cuando lo haces así, la emoción ya no parece tan intensa ni tan fuerte como antes. Este es un proceso parecido al que practiqué en mi primer año de retiro, cuando el miedo y la ansiedad que sentía en compañía de otras personas me obligaba a salir corriendo para sentarme solo en mi habitación. Cuando comencé a observar simplemente mis miedos, empecé a ver que no eran monstruos sólidos e indivisibles que nunca podría vencer, sino una simple serie de pequeñas sensaciones e imágenes pasajeras que iban y venían en mi conciencia con tanta rapidez que solo creaban la apariencia de ser algo sólido y entero. Algo similar, según aprendí después, a la manera en que un torbellino de partículas subatómicas puede dar la impresión de ser un objeto sólido e indiviso. Y observando así mi miedo, empecé a pensar, esto es interesante. Este miedo no es ni tan grande ni tan inmenso, a fin de cuentas. De hecho, es bastante inofensivo. No es más que una serie de sensaciones transitorias que aparecen, permanecen por un segundo o dos y luego simplemente desaparecen. Esto no sucedió de un día para otro, naturalmente. Tuve que pasar algunas semanas completamente inmerso en el proceso, como si fuera un científico loco enteramente absorto en un experimento. También tenía la ventaja y el apoyo de varios años de entrenamiento meditativo. Pero salí de esta experiencia con una apreciación renovada de todos los métodos que enseñó el Buda hace tantos siglos para ayudar a personas a las que nunca conocería en persona a superar dificultades como estas. Más tarde, cuando empecé a conocer algo de la estructura y la función del cerebro y de la visión de la naturaleza de la realidad que describe la física moderna, me impresionaron aún más los paralelismos que hay entre las técnicas que desarrolló el Buda mediante la introspección y las explicaciones de por qué estas técnicas funcionan, logradas por medio de la observación objetiva. A veces, sin embargo, el objeto asociado con una emoción negativa, ya sea una persona, un lugar o algo que sucedió, tiene demasiada fuerza o presencia y no podemos ignorarlo. Si esto ocurre, entonces, en vez de tratar de bloquearlo, úsalo. Reposa tu atención sobre la forma, el olor, el sabor o cualquiera de las percepciones sensoriales con las que aprendimos a trabajar en los capítulos anteriores. De esta manera, el objeto mismo de la emoción se puede convertir en un soporte poderoso para la meditación. Este enfoque es muy útil cuando empiezas a tratar directamente con las aflicciones mentales básicas, descritas en la primera parte de este libro. Cuando me presentaron por primera vez el tema de las aflicciones mentales, pensé, ¡ay, no! Estoy lleno de defectos, soy ignorante, tengo muchos apegos y muchas aversiones.
Debo de estar condenado a la infelicidad por el resto de mi vida. Pero otra vez escuché un antiguo proverbio. No sé si se basa en algo real, pero dice algo así como: los pavos reales comen veneno y el veneno que comen se transforma en bellísimas plumas. Habiendo pasado una buena parte de mi niñez, hecho un ovillo lleno de miedo y ansiedad, sé lo intensas que pueden ser las aflicciones mentales. Durante 13 años pensé que iba a morir y a veces lo deseaba para poder finalmente librarme del miedo que sentía. Solo cuando entré en retiro y tuve que afrontar directamente estas aflicciones, aprendí que la ignorancia, el apego y la aversión eran el material que me era dado para trabajar y que, como el veneno que comen los pavos reales, se convirtió finalmente en una gran fuente de bendiciones. Todas las aflicciones mentales son, en realidad, la base fundamental de la sabiduría. Si nos dejamos llevar por nuestras aflicciones o tratamos de reprimirlas, lo único que acabamos haciendo es crearnos más dificultades. Pero si en vez de ello las observamos directamente, estas cosas que tanto tememos que nos maten se transforman, con el tiempo, en los soportes más poderosos para la meditación que pueda haber. Las aflicciones mentales no son nuestros enemigos, son nuestros amigos. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero cada vez que pienses que esto es imposible, recuerda el ejemplo del pavo real. El veneno no tiene un sabor muy agradable, pero cuando lo ingieres se transmuta en belleza. Así pues, para nuestra lección final de práctica de meditación, vamos a examinar los antídotos meditativos que podemos aplicar cuando nos enfrentamos a las experiencias que más tememos y más nos disgustan. Y conforme exploremos estas prácticas, iremos viendo que en la medida en que una experiencia nos repugna, nos asusta o parece debilitarnos, en igual medida puede fortalecernos, darnos confianza y hacernos más abiertos y capaces de integrar las infinitas posibilidades de nuestra naturaleza de Buda. Les leo este último párrafo. Y conforme exploremos estas prácticas, iremos viendo que en la medida en que una experiencia nos repugna, nos asusta o parece debilitarnos, en igual medida puede fortalecernos, darnos confianza y hacernos más abiertos y capaces de integrar las infinitas posibilidades de nuestra naturaleza de Buda. Gracias, gracias, gracias.